Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra estar una nueva semana con ustedes eh, para compartir una nueva clase que empieza en esta semana y que se va a extender hasta el 4 de junio. Y a partir de la otra semana, después del 4 de junio, voy a subir la tercera clase. Y hoy vamos a empezar a trabajar con metodología y método. Y voy a utilizar un acompañamiento de presentación de PowerPoint para hacer algunos comentarios sobre lo que preparé en el contenido de la clase, la cual no la copié en su totalidad en el Classroom porque se desconfigura mucho y queda de repente en una forma de poca estética. Entonces, para evitar eso, hice una introducción, copié la actividad y en formato de PDF van a encontrar la clase en su totalidad. Más esta charla con ustedes y el PowerPoint que me va a acompañar ahora. Si me permiten un segundito. Bien. Bueno, como verán, esta clase que se titula Metodología, Método y Técnica, el método científico. Bueno, porque nuestro espacio curricular es sobre metodología de la investigación aplicada. Y se me ocurre pensar con ustedes algunos conceptos básicos que pueden venir a dar claridad a lo que está desarrollado en el escrito de la clase. En principio creo que tenemos que tener claro que método es una palabra que proviene del griego y que refiere a un medio utilizado para alcanzar un fin. Entonces, en ese sentido, de esa conceptualización, el método científico serían los pasos que nosotros vamos a dar para obtener saberes válidos, o sea, saberes argumentados, que permite de repente dar nuestras concepciones de ese conocimiento argumentado. Y cuando digo dar nuestras concepciones, porque para tener postura sobre algo, tenemos que basarnos en conocimiento que se pueda argumentar desde de una base que tenga trayectoria y no simples creencias. En cambio, eso es referido al método. En cambio, la metodología es un vocablo que nosotros utilizamos que tiene que ver con método, pero en realidad van un poquito más lejos que ese camino o vía, sino que se refiere a un estudio, o sea que el concepto hace referencia a un plan que yo tengo que generar para poder cumplir los objetivos en el marco de un pensamiento que se encuadre dentro de la ciencia. Entonces la metodología sería como el conjunto de los procedimientos que determinan una investigación que sea de tipo científico y que marca el rumbo a una exposición, a una doctrina, ¿no? Y la técnica son esos conjuntos de procedimientos, recursos que yo utilizo o que se utilizan en la ciencia para poder adquirir una cierta información que es a través del campo de la práctica. Por eso nuestra investigación va a tener un trabajo de campo, es un trabajo que baja hacia el campo, porque en ese campo es donde nosotros vamos a poder juntar los insumos necesarios
de acuerdo a la problemática que vamos a considerar y a los objetivos que nos vamos a proponer para poder accionar en relación a esa problemática. Bien, avanzamos un poquitito más. Los métodos, tal como lo dice de alguna forma la clase, los métodos pueden ser varios. Yo tomé acá 3 que me parecen muy sustanciosos, que es el método cuantitativo, porque si es una vía, puede haber muchas vías. Entonces yo tomé 3 que son los que más conocemos y que los que más utilizamos dentro del campo de las ciencias sociales. El cuantitativo, el cualitativo y el cambio y mejora. Dentro de los cuantitativos, que es donde nosotros podemos hacer mediciones estadísticas, tenemos los descriptivos, los experimentales, los cuasi experimentales, y otros que también son bastante interesantes, como el de correlaciones y el de ex post facto. En los cualitativos, que es donde nosotros nos vamos a enmarcar, tenemos trabajos de corte histórico, etnográfico y estudios de caso. Hay una diferencia entre quanti y quali, y la diferencia es también por la población. Los trabajos cualitativos son con poblaciones reducidas. En cambio, los trabajos cuantitativos que trabajan en cuadres estadísticos requieren de poblaciones numerosas. Y después están las investigaciones que se encuadran dentro del método de cambio y mejora, que son para evaluar y son investigación en acción. En psicopedagogía trabajamos generalmente con un método mixto, quali quanti, y a veces trabajamos con el quali solo, y a veces trabajamos con el quali y el cambio y mejora. O sea, tiene que ver con la problemática que nosotros elegimos y cuáles son nuestros objetivos para abordar esa problemática. Bien. En cambio, cuando trabajamos con los tipos de métodos, también los podemos clasificar según el proceso con el cual vamos a encuadrarnos. Si el proceso es formal, puede ser un método deductivo, o puede ser un método inductivo, o un hipotético deductivo. En cambio, si el tipo de método que utilizamos lleva a la abstracción, podemos trabajar con investigaciones que asumen teorías que se pueden aplicar a la práctica. Y eso tiene que ver mucho con investigaciones educativas. Y después también en ese grado de abstracción entran investigaciones del tipo aplicada, que trabajan problemas prácticos, pero dentro de generalizaciones que son bastante limitadas. En cambio, si el tipo de método que utilizamos se basa en datos, podemos trabajar con un corte bien estadístico, donde trabajamos una metodología que sea del tipo cuantitativa. En cambio, si nos referimos a una población pequeña, para poder describir e interpretar información de esa población pequeña, vamos a trabajar dentro de lo que es cualitativo. Y también tenemos, según la manipulación de las variables o según la temporalización con que nosotros nos manejamos en ese estudio. Cuando hablo de temporalización es cuando lo podemos pensar en métodos que son transversales o métodos que son longitudinales. Cuando trabajamos con métodos transversales, la investigación tiene un breve lapso de tiempo porque vamos a hacer una medición que abarca todo el periodo. En cambio, los longitudinales es cuando trabajamos un grupo de personas o de individuos
a lo largo de un tiempo determinado o de distintas etapas de la vida. Eso también se puede hacer en psicopedagogía. Cuando nosotros trabajamos la evolución de los niños que son acompañados por los psicopedagogos que tienen ciertas problemáticas, y ver cómo esos niños después evolucionan en su pubertad o en su adolescencia, en su madurez, ahí el método que vamos a utilizar tiene que ser longitudinal. Bien, esto con respecto a una ampliación de la clase. Voy a dejar de compartir un poquitito la pantalla y me voy a referir a la clase. Porque la clase yo la dividí en 3 cuestiones que me parece que son fundamentales. Una que tiene que ver con el conocimiento científico-social, porque nosotros nos vamos a encuadrar en problemáticas sociales. Otra que tiene que ver con la distinción entre método y metodología, que recién estuve haciendo una introducción. Y otra que tiene que ver con la pluralidad de estos métodos. Nosotros en clases posteriores a la de hoy vamos a trabajar cuál va a ser la metodología que mejor se encuadre en nuestro trabajo, pero eso lo vamos a hacer paso a paso. Ahora estamos viendo una generalidad sobre lo que es método y lo que es metodología. Bueno, bien, con respecto al conocimiento científico, una de las características que tiene el conocimiento científico social es que el tratamiento se da en un encuadre donde interviene ciertos aspectos o condiciones que tienen que ver con la historia, la economía, el encuadre político y el encuadre social de la población en la cual nosotros vamos a hacer el estudio para adquirir conocimiento o poder dar resolución a una problemática o dar sugerencias que podrían ser soluciones para una problemática que hemos detectado. Bueno, creo que la parte de metodología y método quedó claro recién cuando yo hice las explicitaciones, pero me parece importante que ustedes queden con esta idea central de que la metodología es la descripción y explicación y análisis de los métodos. En cambio, el método constituye el camino para llegar a ese conocimiento científico. Y es científico porque es argumentado, tiene argumentaciones sólidas, no está basado en las creencias. Bien, bueno, otra cuestión que me parece importante de esta clase es tener en cuenta que los procedimientos sirven como instrumentos para alcanzar los fines de nuestra investigación. Y los métodos son aproximaciones para la recogida de la información y de los datos, y después el análisis de esos datos, y esa recogida de información lo hacemos siempre en el campo, dentro de una población delimitada, que puede ser una gran población o una pequeña población. Podemos bajar al campo y tener una participación activa o podemos tener una participación no participativa. O sea que nosotros somos observadores, pero no nos involucramos con la población. Bueno, con los métodos recién dije que hay una pluralidad de métodos y que nosotros dentro del espacio curricular que trabajamos van a estar vinculados esos métodos que vamos a utilizar con respecto al conocimiento del aprendizaje, como también con aquellas acciones que podemos nosotros plantear para solucionar un problema educativo o social. Entonces lo vamos a encuadrar dentro de un campo específico, de una temática específica. Bien, y los que yo considero que podemos tomar y que los vamos a utilizar dentro de este espacio tan reducido que tenemos de 2 horas semanales, es estos que mencioné anteriormente, que es el cualitativo, el cualitativo o el cambio y mejora. Bien, hasta acá sería la clase. Pero bueno,
hay también una actividad, porque toda clase tiene una actividad. Y vamos a la tarea, que eso es lo que me importa. Bueno, la tarea, vamos a empezar a trabajar con el material de lectura que ustedes tienen, que es método de investigación en psicopedagogía, y les voy a pedir que ustedes lean desde la página 1 hasta la página 10, y después armen una exposición que dé respuesta no a lo que han leído solamente, o sea, a partir de la clase, del material que tienen de lectura de la clase, a partir de esta pequeña explicación que les he otorgado, que tiene que ver con la clase de hoy, de la lectura del material de Buendía y de Colás y Fernández, tratar de armar una exposición que dé respuesta a unas interrogantes que yo puse acá. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Qué es la metodología de la investigación científica? ¿Qué tipo de investigaciones existen? En cuanto a los modelos, ¿qué se ve en lo que se ve? O sea, ustedes sí tendrían que hablar de los modelos de investigación, quali, quanti, de mejora. ¿Qué se ve en esos tipos de investigaciones cuando se está mirando? Y después, ¿en qué consiste el debate metodológico quanti-quali de una investigación? ¿Por qué digo un debate metodológico de la investigación? Porque muchas personas consideran que, y durante mucho tiempo, que las investigaciones tienen que tener un corte estadístico, y otros consideran que tienen que tener un corte de lectura subjetiva. Entonces, por ahí pasa ese debate, y por lo tanto quiero que ustedes tomen postura a partir de la misma lectura del material bibliográfico que yo les di. Y en función de eso, ya tienen que ir eligiendo cuál es el problema de investigación que a ustedes les gustaría poder empezar a trabajar para recorrer este espacio curricular. Y no solamente les pido el problema, sino también la temática. Yo, para que ustedes pudieran elegir con tranquilidad, les puse un ejemplo. Y que me pareció que es un buen ejemplo. El problema son las acciones en el ámbito escolar que hace un psicopedagogo en estos tiempos de pandemia. Ese es un problema. A mí me parece que es un buen problema. Por lo tanto, hay una temática, que es la educación y el psicopedagogo. Y bueno, y tomé un título de una investigación que me gustó, que la leí hace poco, que es el abordaje de la psicopedagogía en instituciones educativas en tiempo de pandemia. Es un trabajo bastante interesante, que en algún momento vamos a tener como referencia. Bueno, hasta acá es lo que yo les comparto a ustedes para la clase de hoy. Y a mí me interesaría, pero eso depende de ustedes, no depende tanto de mí, porque el horario nuestro de cursada es los lunes de 20 a 22. Si a ustedes les parece, como esta clase empieza el día 24, si el lunes 31 ustedes están interesados, 31 de mayo están interesados en hacer un pequeño encuentro como el del otro día, bienvenido sea. Me parece fantástico. Bien, por ahora no tengo nada más que compartirles. Les deseo una excelente semana de cursada en todos los espacios curriculares y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias.